Rompela. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput. Radio de nombre increíble. Roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Y hoy vamos a tener el gusto de conversar con un realizador, con un documentalista, con un cineasta de Junín. ¿Naciste en Junín o vivís en Junín? Las dos. Las dos cosas. Las dos. Nacido y criado en Junín. Así que la mitad del tiempo está allí y la mitad con nosotros en esta ciudad de Buenos Aires, que no sé si nos contiene, pero nos tiene cada tanto. Cristian Remoli con la CH para que nuestra operadora pueda ponerlo en el aire. Así cuando estamos en el video que estamos haciendo con ustedes, nos podemos ubicar y sabemos dónde está. Cristian trabaja además en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que es el instituto del universo legislativo, digamos, dependiente del Congreso Nacional, que se ocupa de
que la gente que está en estado de guarda, digamos, o sea, o en una cárcel o en algún instituto institucionalizado, como pasa con los chicos jóvenes o con los niños, con las mujeres, no reciban malos tratos, no reciban torturas, no reciban tratamientos que no solo acompañen, sino que denigren o que hostilicen a las personas en guarda, a las personas institucionalizadas. Pero ustedes tienen poco contacto con digamos, las personas en la cárcel o en los institutos, porque sé que cuando los filman o cuando hacen un trabajo con ellos no se ven, digamos. No, nosotros, ¿cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Yo, en mi caso, cuando voy a las visitas y hacemos registros de visitas, ahí sí tenemos contacto con las personas privadas de la libertad. Y cuando grabamos los documentales tenemos que tener un permiso, un consentimiento de ellos. Por ejemplo, ahora lo último que estuvimos grabando, que fue en Corrientes Capital, en el Instituto Pelletier. Entramos, hicimos entrevistas con mujeres privadas de la libertad, pero generalmente son personas que estuvieron privadas de la libertad. Muy rara vez, lo de Corrientes es una excepción, porque es una feria que se hacía dentro de la cárcel, a la cual tenían acceso las personas del mundo libre, digamos, cualquier persona. Contá eso de la feria. Claro, es una feria, en la unidad, hay una unidad en Corrientes que está en el centro prácticamente de Corrientes, que uno podría confundir con una escuela o con un convento, porque creo que fue la última unidad penal, centro de encierro, a cargo de las monjas. Tiene un nombre eso, no se me va a venir a la cabeza ahora. Se llaman, creo que Cárceles del Buen Pastor. Que bueno, son cárceles de la iglesia que cuidan en Argentina a las monjas, y hasta el 2004 esa cárcel estuvo administrada y regenteada por monjas, y a partir de 2004 entró el servicio penitenciario. Es la única cárcel de mujeres de Corrientes, y la particularidad, la historia que fuimos a grabar nosotros, es que se hace una feria 3 veces al año, es abierta al público, y la gente puede hacer cola, con un DNI entra a la cárcel y compra los productos que se venden ahí, que van desde artesanías, comida muy rica, ropa que hacen las chicas, y se genera ahí como un puente, ¿no?, entre el mundo libre y las personas que están privadas de la libertad. Hay que aclarar a nuestros oyentes que las personas que están institucionalizadas en las cárceles, por ejemplo, no siempre son culpables, porque a veces pasan años en que no son juzgados, que están esperando que los juzguen, y por ahí pasan 10 años que están sin ser juzgados, y no se sabe si son culpables o inocentes, es decir, viven presos, presas también son mujeres, pero no se sabe si son culpables porque no lo han juzgado. A lo mejor tardan 10 años en juzgarlos, 7. ¿No? Yo he contado una anécdota de 2 chicas que salían con los chicos en el barrio, y las mujeres más grandes que las veían como unas putitas, una cosa así desvalorizada, pero ellas eran chicas que salían a bailar, que se ponían de novia con los chicos, qué sé yo. Y un día esa mujer que las criticaba y qué sé yo, apareció muerta. Inmediatamente el entorno, digamos, de la persona que falleció y que las tenía a ellas como degradándolas, digamos, las acusaron a las chicas. Seguro que fueron ellas que la mataron, sí, porque... Bueno, total que la pusieron en la cárcel y estuvieron 11 años presas. 11 años presas. Cristina Vázquez. Así es. Uh-huh. Y a los 10, 11 años que estaban presas, que la juzgaron,
los jueces la declararon inocentes. Es decir, que se comieron 11 años de prisión sin tener nada que ver con el delito de las cuales la acusaban. Sí, con el agravante de Cristina Vázquez se suicidó, después salió de la cárcel. Claro, Cristina Vázquez era una chica chicas que era bisexual y la otra no, la otra tenía su familia, sus padres ahí cerca. La chica bisexual cuando salió se suicidó. Mucho sufrimiento acumulado, digamos, ¿no? Bueno, es un dato lateral, pero no es un dato de más, digamos. Es parte de la justicia, digamos, y de la injusticia, ¿no? También hay mucha gente pobre, institucionalizada, que está más por ser pobre que por ser delincuente, digamos. Y esto, digamos, choca con lo que mucha gente quiere, que a todos los que se supone que hicieron un delito hay que matarlos, hay que, ¿no? Esta cosa de la furia vecinal, que no tiene que ver con la justicia, sino con el miedo, a lo mejor, ¿no? Y con las formas en que la sociedad suele dividirse por obra y gracia de los sectores de los intereses. Bueno, pero has hecho un trabajo muy interesante y lo seguís haciendo de documentales. Ahora estabas haciendo uno. Ahora estamos, bueno, grabamos de Corrientes y estábamos terminando uno de una fábrica, una cooperativa, en realidad que está actualmente en el Parque Industrial de Seiza, que está, bueno, llevada adelante por personas que estuvieron privadas de libertad y el 90% del capital humano, como se dice ahora, son personas que también quedaron en libertad y estuvieron privadas de libertad. Se llama Cimarrón y es la segunda fábrica de bombillas del país. Mira. Es una historia que empezó con uno de los que actualmente llevan la cooperativa adelante. Estaba preso en ese momento, no sé si en Sierra Chica o en alguna de estas unidades de la provincia de Buenos Aires, y fue a verlo un tío que era matricero, era herrero, y le dijo: Gastón, vos te tenés que dar cuenta que sos una persona que tenés posibilidades, la cárcel es una fábrica de pobres. ¿Por qué no te pones a hacer bombillas? Y por ponerte a hacer bombillas no te puede meter nadie preso. Yo te enseño. Y bueno, eso fue en 2006. Empezaron a trabajar en 2007 con el hermano. Él, como tenía domiciliaria cuando salió, doblaba las bombillas, las fabricaba con una matriz muy básica en la cocina de la casa. El hermano las vendía. Y hoy en día son no solamente la segunda fábrica de bombillas del país, sino que inyectan plástico, trabajan hacen ollas, tiene una producción increíble. Le venden a Coto, le venden a Walmart, a Pharmacity, bueno, con el bonus track de que son cooperativas, ¿no? Que es algo importante. Y están en un parque industrial donde hay marcas reconocidísimas, trabajan y les va muy bien. Así que bueno, estamos ahí terminando esa historia. ¿Estás haciendo el documental? Estamos haciendo para el CNPT, estamos ahí terminando de editar eso. La verdad que la gente de Argentina es muy capaz. La gente, yo no sé cómo, digamos, evidentemente estamos bombardeados para que no seamos, digamos, ¿no? Por la división entre unos y otros en la sociedad, la creación permanente de conflicto entre algunos sectores y otros, como una forma de parálisis, digamos, dinámica, de la dinámica del crecimiento, de la dinámica del trabajo fecundo, de la solidaridad. Pero cuando se ponen a hacer algo, digamos, los argentinos son muy capaces. Le encuentran el agujero al mate, y logran muchas cosas. Bueno, me alegro. Eso va a ser lindo verlo cuando termine, Cristian. Hay algunas cosas. ¿Por qué no nos mostrás alguna cosa que has hecho? Yo recuerdo lo de los toros,
un documental que hiciste sobre todo un sector de gente presa que estaban bastante divididos entre sí, con bastante mal talante, con una vida muy, muy dura, y en algún momento un profesor con mucha paciencia y con mucha vocación fue formándolos en un equipo de rugby. Y cuando pudieron poner, digamos, la bronca, la fuerza, el poder físico, cambiaron el estar todos peleados con todos a formar parte de un grupo humano, formando parte del equipo de rugby. Participaron de un torneo local, pelearon el campeonato y fue un trabajo extraordinario. Salieron subcampeones. Mirá, sí, salieron subcampeones de la liga local de... La liga provincial, creo, sí, la liga provincial de... Y después en el documental tiene momentos muy lindos, porque, por ejemplo, había un hombre grande ya que desconfiaba de todo, que no creía en ningún tipo de arreglo, digamos. Y de golpe, con la experiencia de formar parte de un equipo contra otro, empezó a nacer la solidaridad entre los del mismo equipo, hasta entender que la solidaridad era de todos, digamos. Fue muy tierna esa parte de tu documental. Y la gente tuvo gracias a este profesor de educación física que tuvo la entereza de bancarse toda la previa, de desconocimiento, de desconfianza, y de problemas entre ellos que había de los mismos presos. Se armó una cosa muy de juego, muy de participación, de solidaridad. Y eso les cambió bastante la cabeza, ¿no? Sí, de hecho el profesor tuvo que bancar primero al servicio, que lo dejaran entrar, porque eso es una tesis que había hecho, una tesis final de la carrera del profesorado de Educación Física en La Plata. Entiendo que antes de que exista el equipo de rugby de la Unidad 48 de San Martín, y bueno, la quería poner en práctica y la llevó a El Dorado, a Misiones, de donde es. Y primero el servicio, entiendo que le puso muchas trabas para entrar, y una vez que el servicio le dio la posibilidad de entrar, los presos desconfiaban de él. Bueno, hasta que arrancó, a tal punto que la cosa creció tanto que en un momento empezaron a recibir equipos, es decir, empezaron a recibir equipos de rugby, de la liga local de rugby, que iban a jugar al penal, y consiguieron el permiso para jugar la liga provincial. Y como tenían, como dice Cirilo, esta persona que vos decís que estaba enojada con todo el mundo, él decía, nosotros ya estábamos oprimidos, ya recibíamos golpes, ya hacíamos pesas, como que estaban muy entrenados, y ahí le empezaron a dar tiempo para entrenar extramuro, o sea, no afuera de la cárcel, pero sí en un campo que antes era una cancha para jugar al fútbol. Ellos hicieron la Sacha y empezaron a jugar al rugby. Tenían mucho tiempo para entrenar, le empezó a ir muy bien, empezaron a ganar y llegaron a la final. Y la perdieron la final porque el torneo que jugaban era un torneo que en el rugby se llama intermedia, que no es la primera. Y el equipo con el que jugaron, que casualmente era el club del profesor, el club en el que se había formado el profesor, le puso la primera y bueno, le ganaron esa final. Pero la verdad que el proyecto ese es una maravilla. La fundación que está atrás de ese proyecto se llama Tacleando Muros, la pueden buscar. Gente que siempre necesita, Tacleando Muros. Gente que siempre necesita una mano, siempre necesita ayuda. Y es muy interesante. Muy interesante algo que sucede de manera bastante regular cuando uno entra a la cárcel, que visualiza algunas lógicas que parecen imposibles en el mundo libre. Uno dice, una de las cosas que cuenta el profe es que en un momento la gente de la unidad 48 del penal de San Martín, que ya de hecho hasta hicieron una ficción, se hizo una película sobre
sobre ese proyecto, van a ver el proyecto a El Dorado, a ver qué mano le pueden dar y todo lo demás. Entonces jugaron en el patio que tiene tierra colorada y cuando terminaron, algunos de los chicos de Misiones, le dicen, bueno, terminan todos llenos de tierra colorada, algunos juegan en patas, otros juegan en alpargatas porque no tienen zapatillas. Entonces la persona que va de acá le dice, ¿y ahora cómo se bañan? No, ahora hay que esperar que venga el agua. ¿Cómo que venga el agua? Sí, hay un problema en Misiones con el agua, es que el agua llega en camiones cisternas. Entonces los camiones cisternas llegan a la cárcel, tiran el agua y ahí recién se pueden bañar todo lo que está en la cárcel. O sea que no es que abrís y sale el agua. Y le dice a esta persona, ¿y cómo es? ¿Se bañan con agua caliente? No, con agua fría. Acá en Misiones uno de los problemas hay que no hay gas natural, no todo el mundo se puede bañar con agua caliente. Entonces dice, bueno, ¿cómo podemos solucionar eso? No, se compran calefones eléctricos, se instalan. Entonces, bueno, fueron a comprar calefones eléctricos, los instalaron al otro día y el profe cuenta en el documental que hubo una persona que se bañó 3 veces ese mismo día. Un preso que se bañó 3 veces ese mismo día. Entonces yo le pregunté, me dice, porque nunca se había bañado con agua caliente. Yo dije, ¿pero nunca se había bañado con agua caliente en la cárcel? No, nunca se había bañado en la vida con agua caliente. O sea que la primera vez que se bañó, o sea que si no caía preso, probablemente no se hubiese bañado nunca con agua caliente. Pasa mucho eso, que a uno, digamos, repito, no está dentro de las lógicas nuestras propias. Y uno se queda pensando que hay una pobreza abajo de la pobreza, ¿no? Una pobreza que uno no ve. No es la pobreza que llega a la 9 de julio, la que vemos por ahí todos los días, sino que abajo de esa pobreza hay una pobreza mucho más dura, mucho más fuerte, que es este tipo que la realidad de pobreza, sí, tal cual. Digamos, lo que falta es la realidad. Claro. Así que bueno, sí, de historias como esas hay muchísimas, que son las lógicas que pasan adentro de las unidades de encierro. ¿Qué te impactó más de todos los lugares que estuviste trabajando y registrando, digamos, la vida de los penales, de las cárceles? ¿Qué te impactó más? Bueno, esto que te conté es una de las cosas que más me impactaron, pero, por ejemplo, hace poco hicimos una historia sobre un equipo de fútbol que se formó un taller de fútbol y valores que formó el Negro Amato. El Negro Amato es un jugador que jugó mucho en el ascenso, en el Atlético Tucumán. Se hizo famoso porque un día hizo un gol en el Atlético Tucumán, se levantó la remera y tenía la remera de las madres. A él lo marcó mucho leer el Nunca Más en un momento y a partir de ahí tomó como cierto compromiso. Fue compañero de las divisiones inferiores de Martín Palermo, después jugó en otros lugares, jugó en Instituto, le fue muy bien, jugó en Sarmiento de Junín, le fue muy bien también. Bueno, es una gran persona. Y llevó la idea de hacer un taller de fútbol y valores a un instituto de menores en La Plata, en el Legarra, y nosotros fuimos a grabar esa idea. Y ahí lo que me resultó muy curioso es cómo hablaban los menores, los chicos, la capacidad de razonar el momento que estaban viviendo, por lo que estaban pasando. Te diría que una claridad meridiana, ¿no? Como una conciencia meridiana de lo que estaban viviendo. Y ahí uno de los chicos, por eso te digo que a veces pasan cosas que uno no entra en la cabeza de uno. Uno piensa en un barrio pobre. ¿Qué hacen los chicos en un barrio pobre? Por más que no tengan zapatillas, juegan al fútbol. O sea, todos los pibes juegan al fútbol. Pobre, rico, o sea, no. Bueno, ahí había un pibe que también nos dijo, yo antes de entrar a la cárcel no había jugado nunca al fútbol. ¿Pero cómo no había jugado? No, nunca había jugado nunca al fútbol. Mi papá me decía, no, con eso no te vas a ganar la plata, tenés que venir a chatarrear conmigo, a juntar chatarra. Y empezó a jugar al fútbol adentro de la unidad cuando cayó, o sea, dentro del instituto, cuando cayó preso. Eso es una cosa también muy, muy, muy curiosa. Muy curiosa. ¿Te impactó? Sí. Esas cosas son sobre todo por lo inesperado, por esto, porque ya te digo, porque vos no te lo imaginas nunca, o sea, que un pibe no juegue al fútbol. Yo a veces siento que la gente quiere que, no sé, los matemos todos los que están presos. Que se escondan, no sé.
La gente tiene mucho miedo y junta una idea muy, muy tremenda sobre las personas que han hecho algún tipo de delito y están bajo custodia en la cárcel, ¿no? Pero todo lo que ustedes han registrado muestra que son personas que son rescatables, digamos, que prácticamente, digamos, están en tránsito, no es algo cerrado, digamos. Y los institutos no siempre son justos, pero atrás de eso hay mucha gente trabajando. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura especialmente, ¿no? Vos has estado con los profesionales que visitan a las personas, además de registrarlo, digamos, como cineasta, como documentalista, has participado de las discusiones, los encuentros, las reflexiones, antes de estar en contacto con las personas presas y después. ¿Y qué te quedó de todo eso? ¿Qué cultura incorporaste? Bueno, primero que el trabajo que se hace en el comité es enorme en las visitas. O sea, es un trabajo con una carga física y emocional extraordinaria, porque son jornadas que empiezan tal vez a las 5 de la mañana, terminan a las 8:30 de la noche, recorriendo unidades de encierro, bueno, también realizando reuniones institucionales, pero sobre todo recorriendo unidades de encierro. El trabajo que hace el comité es meterse adentro de las unidades, es decir, para entrevistar, porque lo que hace es relevar información sobre las condiciones de encierro, los maltratos. Y básicamente hablando con las personas que están institucionalizadas, exactamente, no con las autoridades. Digamos. No, habla con las autoridades, porque en un principio el comité es un organismo relativamente nuevo, está desde 2017, entonces por ahí las autoridades estaban más acostumbradas a los comités provinciales o a los organismos provinciales, entonces como este era un organismo nuevo, bueno, cuando entras hay que hablar con las autoridades, contarle un poco la potestad del comité, por qué está, qué trabajo hace, se entra y ahí, digamos, no es que las personas privadas de libertad, el servicio penitenciario las saca de afuera de las celdas o de los pabellones y las lleva a la escuela, a un patio, a un lugar de uso común, sino que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura entra y entrevista adentro de los pabellones, inclusive adentro de las celdas de aislamiento, a las personas privadas de la libertad en privacidad. Es decir, el servicio penitenciario no puede escuchar la charla. Entonces suele suceder de manera bastante regular que entran, sobre todo las chicas, entran a una celda de aislamiento a dialogar con una persona que no conocen, que no saben los antecedentes, no saben si es una persona peligrosa o no, en qué condiciones emocionales está. En aislamiento generalmente están las personas que, bueno, tuvieron mala conducta, una pelea, tal vez en algún caso alguien que se le antojó del servicio meterla ahí, bueno, y quedan ahí. Pero bueno, quiero decir, no es una situación cómoda. Entonces se entra ahí, se le dice a la persona del servicio penitenciario que abre la celda, que la cierre del lado de afuera y quedan ahí, y que se aleje y quedan ahí hablando 15 minutos, 20 minutos, bueno, así en todas las unidades de encierro, además de los centros de salud, además de los centros de tercera edad, además de los lugares donde están institucionalizados los niños y los menores, a lo largo de todo el país. Se hace ese trabajo, en todas las provincias, en todo el país. Y nada, la verdad que las visitas que yo he ido, que me ha tocado ir, es un trabajo física y emocionalmente muy fuerte, muy fuerte. Y hay mucha gente que le pone el cuerpo a eso, que son profesionales además que están preparados para eso, porque no es un trabajo simple escuchar los padecimientos y el pensamiento de los demás, el pensamiento de los demás, y además el entorno. O sea, una cárcel es una cosa, la estructura de una cárcel es una cosa horrible, descuidada. Y bueno, no nos olvidemos que las unidades penitenciarias son los únicos lugares donde las lógicas del 83 para acá no han cambiado demasiado. O sea, en algunos aspectos se ha movido
otros aspectos institucionales sin entrar en detalle, pero hay cosas que han cambiado mucho, poco, un poco menos. En la cárcel, mira, yo siempre hablo de lo mismo. Andrea Casamento, que bueno, ahora su historia fue el eje de una película que se llama La mujer de la fila, que la interpretó cual el comité, Natalia Oreiro. Natalia Oreiro hizo el papel de Andrea Casamento. Exactamente, nosotros la entrevistamos para el comité y ella dijo algo que me llamó la atención, que bueno, ella era una persona de clase media que iba a las marchas de Bloomberg, iba a reclamar por más seguridad porque tenía miedo que le secuestren al hijo. Tenía un hijo de 18, 19 años, tenía miedo que se lo secuestren. Y bueno, una de las marchas, dos o tres días después de una de las marchas que va, la llaman por teléfono. Yo estaba en una quinta en Martínez con una amiga diciéndole que el hijo estaba en la comisaría. Entonces ella fue a la comisaría pensando que se lo habían secuestrado, que se lo habían querido secuestrar y lo tenían en guarda. Entonces le dijeron que no, que estaba preso porque se había querido robar 2 empanadas o 3 empanadas de un almacén de Palermo y que iba a ir a una cárcel federal, a Ezeiza, porque la causa era robo en poblado y en banda, porque había sido con 2 personas más. Ella pertenece a un sector social que tiene como una mirada, esto que decís vos, ¿no? Como una mirada punitivista de las personas que estaban privadas de libertad, que cometen delitos y todo lo demás. De hecho, una persona de una clase media alta había ido a la escuela secundaria, entiendo, con Isabel Mendetegui, la segunda mujer de Macri, de Mauricio Macri. En ese momento era una mujer de clase media, pero bueno. Entonces ella no lo puede creer. No puede creer que manden preso al hijo, va a hablar con el juez. El juez, una de las cosas que le dice, ella le explica, es un chico que salió de la secundaria, se inscribió en el CBC, va a empezar a estudiar, vivimos en Villa Crespo, a una cuadra de la cancha de Atlanta, o sea, no somos gente tumbera, o sea, no. Y el juez le dice, ¿sabe qué pasa, señora? Que si yo se lo dejo libre y esto sale en los diarios, el día de mañana tengo una marchita con velas, como hicieron con Bloomberg, no quiero tener problema con eso. Pero a lo que voy es que ella, cuando va a hacer la fila de visita, es importante decir esto también, que la mayoría de los presos, si los familiares no llevan los paquetes con comida, no comen, porque la comida de la cárcel no la comen ni los perros, literal, Yo he visto perros que están adentro de la cárcel que huelen la comida que le dan los presos y no la quieren comer. Cierto esto, Ella escucha en la fila que las mujeres cuentan los padecimientos de los maridos o de los hijos que están adentro, o de los sobrinos, que son las mismas que ella había leído en el Nunca Más. Mira. El Patapata, Submarino Seco. Entonces dice, yo, que había tenido que dejar de leer el Nunca Más porque chorreaba sangre, ahora escuchaba, no sé, 35 años después, las mismas historias que pasaban en ese lugar. Ella dice, bueno, que las cárceles siguen siendo en algún punto centros clandestinos de detención que están de sufrimiento, institucionalizados. Claro, que la gente va ahí para sufrir. La gente, la verdad que es muy difícil el tema, ¿no? No es una cosa, pero bueno, lo ideal es que, nos decía uno de los integrantes de Cimarrón, los de los mates, decía que él no entendía cómo en las cárceles, por ejemplo, no se armaban polos productivos. Hay muchas cosas para hacer, pero bueno, ahí entran a jugar otras cuestiones, ¿no? La voluntad política, bueno, un poco todo. Sí, yo tengo la sensación de que cualquier sistema institucionalizado tiene una vida propia que no tiene nada que ver con el objeto de su organización, ¿no? Uh-huh. Me da esa sensación. Quizás sea injusto en mi pensamiento, pero yo digo, un amigo mío creó un sistema contable de internet o para internet de administración de los hospitales públicos, uh-huh. ¿no? Entonces lo fue a ver el intendente de Mar del Plata, él vive en Mar del Plata, y le dijo, mire, yo creo que hice este sistema para que ustedes evalúen y controlen el movimiento de los gastos, de las compras, de lo que sea, para tener un sistema de administración hospitalario, digamos, que esté ya en el mundo, digamos, de internet, de los logaritmos, etcétera. Entonces el intendente de Mar del Plata dijo, bueno,
y que se puede hacer una prueba, sí. ¿Y de qué tiempo necesita? Y 6 meses por lo menos. Entonces hicieron un plan de 6 meses. Dice, porque así sé cuánto tengo que poner de dinero, porque nunca sé cuánto es lo que hay que poner para que funcione. Bueno, entonces pasaron los 6 meses, él enseñó a toda la gente cómo tenía que poner los datos, qué sé yo, y entonces se vio de nuevo con el intendente de Mar del Plata. Entonces le dijo, bueno, ¿ya tiene idea de cuánto tengo que poner para que funcione? Dice, y la mitad. ¿Cómo la mitad? Sí, la mitad de lo que usted paga es lo que se necesita para que funcione. Pero ¿y cómo? ¿Por qué la mitad? Y ahora yo que pago el doble y no alcanza. Y porque el que maneja la farmacia se lleva el remedio para todos los barrios. El que maneja la cocina se lleva la comida para toda la familia. Es decir, terminaba siendo una zona de proveeduría. Un almacén. Claro, un almacén de distintas cosas. Y eso es lo que yo pienso de muchas instituciones. Sí. A lo mejor también en las cárceles hay gente que se lleva la comida a su casa, o, digamos, no quiero acusar a nadie menos tan falsamente, pero tengo esa sensación, digamos, de que no es fácil armar una cosa que funcione exactamente, ¿no? Debe ser, porque tampoco es tan complicado, pero las necesidades, digamos, comunitarias a veces quiebran un orden estricto, ¿no? Exactamente. Me gustaría que elijas de alguna de las cosas que has hecho alguna imagen para compartir con los oyentes. Bueno, ahí lo que marcamos, por ahí se puede ver lo de Amato, lo de menores, que eso es un tema bastante actual, además. ¿Lo tenés? Dale, a ver, vamos a mirarlo. Compartimos. Bueno, qué lindo, qué lindo ejemplar en principio, me encanta y me agarró leyendo el Nunca Más, fue en Tucumán, ni más ni menos, ¿no? Y yo creo que fue el puntapié inicial como para querer revelarme, querer hacer algo. Mi nombre es Jonathan Uric, lleva detenido 3 años. Yo me llamo Felipe Leandro. Estoy hace 2 años preso. Yo me llamo Daniel Alejandro y estoy aproximadamente 3 años y 4 meses. Y soy de Malvinas, Argentina. De lo que leía, mucho dolor. El dolor del corazón, el dolor de la tortura, el dolor de lo mental. Fui consciente de un montón de cosas que existieron y que yo no tomaba real dimensión, ¿no? Este libro fue el motivador y el detonante en cuanto a la conciencia, empezar a tener la conciencia social. Quería transmitir mensajes, quería, bueno, que la gente sepa. Después de la pandemia, cuando ya se empezó a normalizar todo, que ya la gente andaba afuera, yo, bueno, ahí dije, no quiero arrancar colegial, arranco el año que viene. Y bueno, y mi vieja, pero que el año que viene arranca. Bueno, y después el año que siguió ya andaba en la calle, andaba indiando por ahí. Después, bueno, hasta que seguía así, no había nadie sentía que no había nadie que me frene y por tomar mal camino, bueno, terminé acá. No sabría si fuera una oportunidad o posibilidad de faltar. Era chatarrero, juntábamos chatarra en la calle, hacíamos un poco de todo, changa, arlábamos autos, camiones, cualquier cosa. A los 13 años ya manejaba camiones, camioneta, sé soldar, sé mucho oficio, gracias a mi viejo.
No, yo jugaba al fútbol hace una banda, de chiquito. Jugaba futsal, jugué fútbol 11, jugué todo. Jugué futsal en San Lorenzo de Llavita. Jugué, después me fui a probar a Fénix, a Juventud Unida. Álvarez la tiene Álvarez para el tercero, Álvarez. Amato, gol. Gol de Atlético. Mauro Amato poniendo el tercero, que va a ser definitivo para este partido. No puede más Godoy Cruz. Fíjate vos lo que me generó leer el Nunca Más, que quise ir al frente y no me importó nada. Y no me importó nada que sea el gobernador Bussi que estuviera ahí en ese momento. Me enteré que, bueno, que hubo unas discusiones en si salía o no salía. Hablaron de esa foto, o sea que igual de todas maneras el oficialismo la bajó. O sea que no salió ni la foto ni el comentario. Y tiempo después salió la foto en otro medio fuera de Tucumán. Lo que más extraño y estar con mi vieja, manejar la camioneta, estar con mi novia, salir a pasear, tomarme una coca en una esquina, tranquilo, sin que nadie me moleste. Lo que le diría yo, de mi parte, por la experiencia que tengo de vida, es que agarren un carro y se pongan a juntar chatarra y no le deben nada a nadie y viven tranquilos, porque está acá, es un dolor de cabeza para la familia, tanto como para vos. Y si estás solo, peor. Yo le diría eso, que no hay nada más lindo que vivir tranquilo, sin nadie que te moleste, nadie que no deberle nada a nadie y hacer las cosas bien. Capaz que no es que no valoraba, sino que no tenía en cuenta lo importante de la familia, que estoy hace 2 años y siempre me mandan el mensaje, siempre me vienen a ver, me preguntan si pueden venir esta semana. Me siguieron los 2 años, no me fallaron nunca y yo pienso, ¿no? Que no pensaba que eran así, que me iban a seguir tanto. Sí, se turnan una semana para venir mi abuelo y mi abuela y la otra semana mi viejo y mi vieja. De una, metete. Yo puedo por acá, yo puedo por acá. ¿Qué equipo da? Mirá, ¿para dónde va a tirar? Dila. Bueno, y es como que, viste... Vamos a escuchar Garúa, que eligió Cristian como una de sus músicas preferidas. Así entramos en su clima también. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón tardido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierto en la gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sediento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, ilustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado.
y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por nacer a este corazón parecido, con tristezas de esta pena, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido. Qué bárbaro, Goyeneche, ¿no? Es para estar a tono con el día. Qué bárbaro. Qué extraordinario. Qué gusto escucharlo, ¿no? Siempre. Aparte con la orquesta de Troilo y No, una, bueno, letra, Troilo. una letra de Cadícamo, que es una cosa extraordinaria, ¿no? Nosotros tenemos unos creadores de la gran flauta. Y el tango sobre todo es una cosa que... Y además, bueno, es un hecho mundial, digamos, ¿no? El tango. No, pero la poesía del tango es una cosa que no se puede creer. No se puede creer. Para cortar un poco lo que estábamos dentro del pensamiento de las cárceles, ¿no? Veamos alguna otra cosa que de los filmes que trajiste. Estaba ahí que los chicos tenían, me parece, a mano el de Mendoza, el caso de William Vargas. A ver, vamos a poner... Un poco más fuerte ese. Vamos a ver un poco ese. Esta misma tarde se va a realizar el primer entrenamiento de la selección argentina en Pretoria. Me acuerdo que teníamos tele, creo que fue para el tiempo un mundial, no me acuerdo qué mundial fue, pero estábamos viendo tele. Durante la semana va a haber un entrenamiento puertas abiertas para que la prensa lo pueda también registrar. Yo voy a la visita anterior y me olvido los lentes. Tiraron mis lentes y él se enoja. Pues el guardia se lo pisa todo de encima y maldice a la madre. Cuando me rompen los lentes de mi mamá, bueno, yo lo puteo, todos ellos. Y ya venían pegando, ya venían tratando mal, dejando sin comida. Las 24 horas encerrados, no le daban apertura. Y cuando lo ponen contra la pared, entran todos ellos. Que la celda era chiquita, eran como 10 adentro. Claro, cuando viene el encargado, lo agarra de la nuca a Silva Carmona, me acuerdo, porque el chico este tuvimos mucho tiempo juntos, hasta que murió, él fue testigo mío de mi causa, declaró todo lo que pasamos mal, porque la pasamos juntos. Cuando lo agarran de la nuca, lo empezaron por la pared y yo me doy vuelta, pues. Estaba el oficial en el medio y me dice, date vuelta, Vargas, me dice, yo no me quise dar vuelta. Y me empezaron a agarrar entre todos, y me empezaron, como eran 5 o 8, hasta que parece que uno viene y me agarra de los huevos. Tuvieron que torcer los brazos, pisar las piernas, y hasta que me llevaron a sanidad, me llevaron de punta de pie y no me hace certificado médico, como estaba bien, me llevan, ese tiempo estaba en la 10C y me llevan a la 11A, ahí donde sale el video justo. Me agarran con el cinto, me tiran los brazos para arriba y me empiezan a... Y ahí empieza toda la vereda tunda, la que hice salta violeta, y la pasé mal. El bocón. ¿Qué? ¿Bocón con los milicos? Salta, Violeta. Salta. Fue como una hora casi. Aparte que ellos me pegaron, me dejaron ahí como un perro, atado. Atado como un perro también. El bocón. ¿Qué? ¿Bocón con los milicos? Salta, Violeta. Después no sé cómo que se le dio de desatarme, mandarme a la celda, a la 11A, la celda 2 me mataron. Te juro que me llevaban, pero no sé si era desmayado. Era tumba, sentía el olor a la sangre. A nosotros nos llega el caso de William Vargas González, el primer mes del año 2011, a raíz de que nos dio un dispositivo electrónico. Ya recuerdo más de 3.000
imágenes y videos de los cuales surgía diferentes tipos de hostigamiento a la población penitenciaria por parte de penitenciarios. No sabíamos quién era la persona que empezamos a ver que estaba siendo torturada en los videos. Como tenemos experiencia dentro de los complejos penales de Mendoza por hacer monitoreos y hacer inspecciones, inmediatamente nos dimos cuenta que se trataba de San Felipe. Entonces, con este caso, nosotros entendimos que era la oportunidad para mostrar, sobre todo a las autoridades, que había tortura dentro de los penales, algo que nosotros sabíamos porque en los monitoreos y en las inspecciones nos lo decían las personas privadas de libertad. Sin embargo, no teníamos el caso para poder hacerlo y esta era la oportunidad, un caso que estaba filmada claramente varios hechos de torturas. Y es siempre un tema duro, muy duro, sigue en la órbita de la justicia y bajo la lupa de la misma en las cárceles en la República Argentina. Vamos a ubicarnos en la provincia de Mendoza, en el penal de San Felipe. Esto realmente supera todo. Son imágenes nunca vistas en televisión, tiene que ver con torturas, con vejaciones, con lo que tienen que soportar los internos todos los días en la cárcel. Suelen ustedes allí los golpes a un preso, ¿no? Que está atado contra la pared. Los apremios contra reclusos en la cárcel de San Felipe, en la provincia de Mendoza, son contundentes y muestran una total impunidad por parte de los guardiacárceles que maltratan y golpean a los internos. El hecho está siendo investigado por la justicia. La difusión de los videos mostrando cómo un grupo de penitenciarios torturaba salvajemente a internos del penal de San Felipe en Mendoza dio origen a una investigación judicial que determinó la destitución del responsable de la cárcel y la separación de la fuerza a los efectivos que cometieron apremios ilegales. Estaba viendo el noticiero. Vi un chico que estaban golpeando, un hombre que estaban golpeando, y era él. Los gritos que él pegaba, está bien, la abuela le conocía. Además, él tiene un tatuaje acá en ese tiempo, que lo tiene, que dice el nombre de un nieto mío. Yo recuerdo haberla encontrado en la playa de estacionamiento de la unidad 32 y le pregunto a la señora y ella me dice, sí, era mi hijo, logramos dar con él cuando no sabíamos quién era. Hay una foto que le pedí permiso sacársela con una cara de pánico, terror interno, muy jovencito, porque esto estamos hablando de hace ya 15 años. Yo le dije que se quedara tranquilo, que nosotros estábamos para protegerlo y para ayudarlo. Tuvo una primera instancia muy larga a raíz de una mala investigación por parte de los fiscales que tenían a cargo los dos hechos de tortura que quedaron bien identificados en los videos. Eso llevó a que apartaran a uno de los fiscales que estaba llevando a cabo la investigación. Eso también hizo que los penitenciarios que habían sido ya identificados, imputados y estaban detenidos recuperaran la libertad porque se venció el plazo de la prisión preventiva. En Mendoza, en esa época, el plazo máximo para que una persona estuviera en prisión preventiva eran 3 años. Es una causa súper sencilla en términos probatorios y en términos del hecho, lo fáctico. Es decir, es una persona burdamente torturada y que la misma fue filmada por la persona que la tortura y el grupo que lo tortura. Recién en el 2019, 8 años después de la denuncia, 9 años después de los hechos, logramos que se hiciera un debate oral y público contra los penitenciarios y en ese debate conseguimos una condena bastante ejemplar para este tipo de casos. Se los condena a 10 años de prisión. Duro, ¿no? Sí, es muy duro. Muy duro. Sí, sí. Bueno, muy buen trabajo estás haciendo una recopilación de casos. Ahora estabas filmando algo en particular, ¿no? Lo que te decía, lo de Corrientes, lo que fuimos a grabar al penal de Corrientes, la feria Manos Artesanas, que son las presas, las chicas privadas de libertad que, bueno, hacen comida, artesanías y todo lo demás, y las personas entran y compran. Bueno. Sí. Y antes habías hecho el último otro trabajo en otra provincia. Anduvimos por varias provincias. Hicimos uno de Maravilla Martínez, que estuvo Maravilla Martínez, el jugador de Racing. Sí. Que tuvo un domingo fatídico. Bueno, él estuvo privado de libertad también por una causa armada, digamos. Tuvo 6-7 meses en el penal de Campana, creo que la 21 de Campana. Y él cuenta un poco ahí cómo le armaron la causa
bueno, cómo la pasó dentro de la unidad y nada, que se hizo jugador de fútbol cuando salió de ahí, porque hasta los 20, 21 años no había jugado, un jugadorazo, la verdad. Y empezó en Defensores Unidos de Zárate, empezó a crecer, Atlanta, se fue afuera, bueno, y ahora terminó siendo una figura del fútbol argentino, a pesar del mal domingo que tuvo. Había un pedido de algunos sectores ligados a Scaloni para que lo llevaran. Y es un 9. Como 9 de la selección. Bravo, maravilla. Además de Lautaro Martínez. Sí, buen jugador. En Racing ha jugado partidos extraordinarios. Extraordinario, sí. Y bueno, compartiendo con Cristian Remoli, la verdad que está haciendo un trabajo impresionante con todo su equipo, recorriendo el país, recorriendo las cárceles. Te invito a que nos vayamos con el otro tema que elegiste. A ver. La ciudad de la furia, ¿eh? En la ciudad de la furia, sí. Te agradecemos mucho este panorama que nos abriste. No, Martín. Contado de adentro. Es un trabajo, hay que viajar, hay que trabajar, hay que estar con la gente del comité, hay que estar con la gente que estaba procesada o está encarcelada. Mirar, registrar, es toda una tarea que es importante hacerla en la sociedad, que la gente vea otra parte de la gente que está presa, ¿no? Que está institucionalizada. Seres humanos. Hay que terminar con el frío-calor, ¿no? Estos son buenos, estos son malos, estos hicieron algo malo, bueno, hay que matarlo, no, hay que recuperarlo para que sean gente buena. No es tan fácil, pero tampoco es algo prescrito. Hay que trabajar en la humanización de la sociedad, en todo sentido. Y también de la economía, en la humanización de la economía. No en la superexplotación y en la división tan ridícula de los que tienen más y los que tienen menos. Todo el mundo tiene derecho a vivir y a vivir en paz y armonía. Y bueno, registrar eso es una gran tarea. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a vos, Martín, gracias por la oportunidad y mucha suerte. Es muy lindo compartir ese tipo de noticias, de experiencias con los oyentes. Nos encontramos el martes que viene, a las 17. Un hombre alado extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia. Sabe de mí y
¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular.